Wintertime, all the time, ooh, yeah. Look at the way that I move, swag, disrespectful and I'm rude, okay. I had cocaine in the school, winter one hell of a kid, I am. Smoking gas, jugging mid, I'm lit. What you doing, I done did, I swear. Slick talker since a jit, finesse. I know that this what they want, facts. Run up some money, I'm gone. Hola gente, volví, sé que pasaron 84 años pero acá estamos. Esta teoría es algo así como que hubiera pasado si un asesino famoso reencarnaba en Naruto. Créditos al autor de la teoría, link en la descripción. Empecemos. Era un día soleado en Florida. Un día perfecto para salir a la playa, un día perfecto para divertirte con tus amigos. Un día perfecto para hacer lo que quisieras. Pero no todos disfrutaban de esa libertad. Había personas que no tenían más remedio que sentarse en una habitación oscura, contemplando sus vidas. Joseph Knox fue uno de ellos. Y él no estaba allí por elección. No, finalmente lo habían atrapado. Desde pequeño, siempre le había gustado ver cómo sangraban otros seres vivos, ver cómo se apagaba la luz de sus ojos. Era algo extraño, y él sabía que no estaba bien. Pero la emoción que sentía cada vez que un pajarito caía de su nido, o la tranquilidad mental que ganaba al ver conejos siendo cazados por halcones, era catártico. Sus padres podrían haber sido descritos como no involucrados, ya que lo abandonaron poco después de su nacimiento. Era huérfano y nadie realmente quería darle un hogar. Tal vez era debido a su mirada que a veces lograba asustar a la mayoría de las personas que estaban cerca de él. O tal vez era simplemente la vibra que emitía, lo que hacía que la gente se comportara de manera extraña a su alrededor. Pero una casa de acogida no estaba tan mal. Nadie se preocupaba por él, y él no se preocupaba por nadie más además de él mismo. Así fue educado. Y día tras día, sus deseos crecían, más y más fuera de control. No había nadie allí para ayudarlo a lidiar con eso, no tenía a nadie cerca de él que pudiera entender sus pensamientos. Entonces, en algún momento, dejó de contenerse. Como la mayoría de los asesinos, la necesidad de intensificar sus acciones se hizo más y más pronunciada a medida que pasaba el tiempo. Sus vicios habituales ya no son suficientes para satisfacer su mente. Pasó de matar animales pequeños a matar animales un poco más grandes. No fue difícil, y no fue difícil salirse con la suya. Luego, eventualmente se actualizó a humanos, cada vez que ni siquiera eso podía satisfacer la comezón. Se embarcó en una ola de asesinatos que conmocionó por completo al mundo. Empezando pequeño, pero terminando, no tan pequeño, algunos incluso dirían que se volvió global. Viajando por todo el mundo y matando a muchos políticos, siempre apuntó alto, no satisfecho con matar prostitutas o gente normal. Aunque también mató a muchos de esos. No, quería matar a personas que pudieran hacer una diferencia en el mundo. Durante algunos años, se creía que era el asesino más mortífero del mundo, conocido en el inframundo simplemente como Joseph. Nunca se molestó en ocultar su identidad como nunca se había molestado en vivir una vida normal después de perder los estribos. Pasó la mayor parte de su tiempo en las zonas sin ley del mundo, viajando de incógnito e incluso haciéndose cirugía estética algunas veces. Aunque simplemente se llamaba Joseph, la gente tenía otro nombre para él. Su epíteto que se ganó después de matar a tanta gente y escapar tantas veces. El fantasma sin rostro. Trabajó con tal eficiencia que solo necesitó semanas para hacer algo que de otro modo llevaría meses a toda una organización de asesinos. Pero eso fue porque nunca se preocupó por la limpieza, no se preocupó por los testigos, simplemente disparó, o cortó la garganta, y se fue. Nadie podía detenerlo, y Joseph estaba acumulando recompensa tras recompensa, con poca o ninguna consideración por su propia seguridad. Era un perro rabioso, mordía todo lo que podía y desgarraba a tantas personas como podía. Pero, al final, su imprudencia lo atrapó. Decidió tomar una misión con algunas personas con las que había trabajado en el pasado, otras que pudieran rodar como él. Pero se había ganado demasiados enemigos con su reputación y su falta de secreto. Resulta que había una recompensa aún mayor por su cabeza que la recompensa de la misión que estaban haciendo. Joseph estaba un poco sorprendido al principio, pero en realidad nunca se preocupó mucho por su propia seguridad. Incluso cuando cambiaba su rostro, solo lo hacía por conveniencia, para mantener su juerga por más tiempo.
Incluso cuando fue atrapado por la policía mientras se desangraba en un callejón, con cuchillos que sobresalían de él en numerosos lugares, y con los cadáveres de sus compañeros de equipo rodeándolo, no le importó. Al final, se le relacionó con algunos de sus crímenes, era imposible vincularlo con todos, pero incluso los que se le vincularon a él fueron suficientes para que el caso explotara en todo el mundo. Como uno podría haber adivinado, el hecho de que Joseph fuera relativamente guapo lo hizo ganar muchos seguidores, como lo hicieron muchos asesinos en serie. Pero a Joseph realmente no le importaban las cartas de fans que recibía, simplemente se sentía cansado. Y un poco extrañado por algunas de las cartas que recibió. En serio, algunas de las personas que me escriben probablemente también deberían estar en una celda, apenas entendía por qué los guardias le dieron esas cartas. Aún así, no estaba exactamente insatisfecho con su captura, incluso cuando lo llevaron a su ejecución. José también recibió una última comida. Solo pidió un Big Mac y unas papas fritas. Una comida normal, para un día normal. Después de todo, la vida no era algo tan preciado como para hacer un gran alboroto por perder la suya. Después de tomar tantas vidas, finalmente se había llenado. Se sintió contento. Había visto lo peor y lo mejor de la humanidad, para alguien como él, no había mejor final. Siempre había sabido que sus crímenes lo alcanzarían. Pero sentarse en la silla eléctrica, rodeado por todos lados por seguridad armada ciertamente no era lo que había imaginado. Incluso mientras estaba sujeto, Joseph todavía se consideraba extremadamente peligroso, ya que le había arrancado la garganta a un policía con los dientes mientras estaba bajo custodia y esposado. Así que se tomaron precauciones adicionales. Para los policías en la habitación, fue un proceso estresante, todos detestaban al hombre sentado en la silla eléctrica y solo esperaban que muriera más rápido. Sin embargo, para Joseph, era simplemente extraño, mirar a la muerte a la cara mientras sentía tantas miradas frías sobre él. En cierto sentido, sintió una sensación de arrepentimiento mientras los policías se preparaban para su ejecución. ¿Realmente he vivido esta vida? ¿Realmente deseché todo para ceder a mis deseos? ¿En qué podría haberme convertido, en esta vida, si me hubiera apegado a una moral más fuerte? Joseph miró la bombilla que colgaba sobre su cabeza con una extraña sonrisa. ¿De qué sirve pensar en eso ahora? Alguien como yo simplemente nunca fue hecho para este mundo. Volvió a mirar al suelo mientras escuchaba a los policías terminar sus preparativos. Y, con eso, sin más cortesía, y sin ninguna otra formalidad. Los policías a cargo simplemente tiraron de la palanca. Joseph miró la ventana de un solo sentido detrás de la cual se suponía que debían estar los espectadores. Pudo ver su reflejo sin ningún problema, solo ligeramente obstruido por su cabello negro demasiado grande. Lo siguiente que sintió Joseph fue dolor, sintió como si lo estuvieran quemando vivo, pero no podía moverse. Por reflejo, luchó contra las ataduras que le habían puesto. Se las arregló para romper las ataduras de una de sus muñecas después de esforzarse lo suficiente. Pero ya era demasiado tarde. Joseph pudo sentir que su corazón se detuvo cuando los oficiales a su alrededor también prepararon una línea de fuego, por si acaso. Simplemente miró al suelo por un momento, la sangre goteaba de su boca y ojos. Fueron unos segundos dolorosos para Joseph, pero no era algo a lo que no estuviera acostumbrado. Y con eso, Joseph Knox fue declarado muerto. Ejecutado por silla eléctrica. Joseph no sabía qué esperar cuando abrió los ojos de nuevo. Sin embargo, el hecho de que pudiera abrirlos o sentirlos era lo que esperaba. En primer lugar, no creía que abrir los ojos fuera siquiera una posibilidad. ¿Por qué estaba siquiera consciente? Las ejecuciones solían ser el tipo permanente de cambio en la vida. Al menos eso era lo que pensaba José. Pero, esto también estaba dentro de sus expectativas, ya que trató una vez más de abrir los ojos, solo para no ver nada en absoluto. No fue difícil darse cuenta de que no tenía ojos para abrir. En completa oscuridad, solo podía distinguir sonidos a su alrededor. Se sentía extraño, pero podía oír hablar. Los humanos a su alrededor estaban hablando, parecían estar hablando. ¿Eso es japonés? Joseph fue capaz de reconocerlo con bastante facilidad. Dominaba muchos idiomas, ya que su aventura lo había llevado alrededor del mundo repetidamente. No era propenso a pasar mucho tiempo en sus misiones, pero tenía múltiples misiones en algunos países, y Japón resultó ser uno de ellos.
Ahora, Joseph no era exactamente fluido en ese idioma, pero aún podía entender lo que se decía, hasta cierto punto. No podemos, gemelos. Tenemos que, adopción. Joseph pudo escuchar una voz masculina hablando con un tono bastante frío. La mujer no era más cálida en su forma de hablar. Sí, este niño, ciego, no puede criar. José, en este punto, pudo juntar las piezas. Dondequiera que estuviera, ahora era un niño. No podía hablar, solo soltaba pequeños gritos cuando lo intentaba. Y tampoco podía ver. Lo más probable es que haya nacido con un defecto de nacimiento de algún tipo. También era bastante fácil darse cuenta de lo que podía captar en la conversación de sus padres, que no estaba dispuesto a ser aceptado en una familia amorosa. ¿Cómo o por qué ahora era un bebé? Apenas importaba. Aún así, Joseph no sabía qué hacer con la situación en absoluto. Estaba simplemente estupefacto mientras esperaba y trataba de orientarse. Sin embargo, el mundo que lo rodeaba no estaba esperando, ya que finalmente fue llevado y dado en adopción, en una montaña. Joseph estaba bastante frustrado en ese momento, estar indefenso no era algo que lo entusiasmara. Especialmente la situación en la que se encontraba ahora, sin poder hacer nada más que gritar y llorar, mientras sentía que el frío a su alrededor erosionaba lentamente su pequeño cuerpo. No fue difícil adivinar que estaba en algún lugar de una montaña nevada, el peor tipo de montaña para abandonar a un bebé. Joseph casi lo encontró divertido, ya que su segunda vida estaba a punto de terminar tan rápido como comenzó. Ni siquiera se sintió como si hubiera pasado una hora completa entre que recobró la conciencia y fue arrojado a la naturaleza. No sabía muy bien qué hacer en este momento. Así que solo se resignó a su destino, creyendo que no merecía nada más. Fue entonces cuando lo escuchó. Era débil, en la distancia, podía escucharlo. Pasos, el sonido de hombres que marchaban, probablemente soldados por sus pasos rítmicos y decididos. También estaba el olor a sangre, uno con el que estaba muy familiarizado. Joseph podía sentir las vibraciones de sus pasos, aunque no podía localizarlos del todo, así que decidió hacer lo único que podía hacer por el momento. Comenzó a gritar y llorar tan fuerte como sus pequeños pulmones se lo permitieron. En verdad, Joseph no esperaba que pasara mucho. En todo caso, esperaba que los hombres simplemente lo sacaran de su miseria. Después de todo, si ni siquiera sus padres querían cargar con él, un grupo de soldados ciertamente no lo querrían allí. Pero eso no fue exactamente lo que sucedió. El grupo de samuráis fugitivos se cagó de miedo cuando escucharon a un niño llorar en la distancia. Simplemente buscaban refugio, acababan de hacer algo irreversible. Eran desertores, no samuráis y valientes guerreros como lo habían sido sus antepasados. Habían avergonzado a su linaje. Arrojaron barro a sus apellidos, todo eso por negarse a morir. Acababan de huir de una batalla, huir estaba completamente en contra de su código, y sabían que regresar a casa solo los ejecutaría. Entonces planearon simplemente convertirse en nómadas de las montañas. Aún así, desertores o no, eran samuráis de corazón, no eran el tipo de hombres que simplemente podían ignorar el llanto de un niño. Se acercaron a los sonidos con precaución, ya que temían que fuera un truco shinobi del que tanto habían oído hablar. Shinobi no interfirió con la Tierra de Hierro, pero hubo excepciones, y el grupo de Ronin fugitivos no iba a comenzar a probar la fe. Finalmente, llegaron a la fuente a ese sonido. Mirando hacia abajo, los 10 pudieron verlo. Un niño pequeño llorando en el suelo cubierto de nieve. El niño ni siquiera llevaba una manta, simplemente fue arrojado sin contemplaciones. Los desertores ni siquiera sabían qué decir al ver eso. Uno de ellos actuó rápidamente, levantando al niño y usando su chaleco para cubrirlo. Para ellos, la vida de un niño tan pequeño era sagrada, muchos de ellos tenían familias que necesitaban proteger en casa, y probablemente nunca podrían volver a esas familias, pero la idea de matar a un niño de una manera tan brutal simplemente les hizo vomitar. Sin embargo, no era raro en su cultura que una familia abortara niños no deseados de esta manera, aún así, no estaban contentos con lo que vieron. Ver algo tan sagrado empañado hizo enojar a todas las personas presentes. Especialmente al ver que las extremidades del niño estaban congeladas. Literalmente habían llegado justo a tiempo. Si hubieran llegado 4 o 5 minutos tarde, el niño definitivamente habría muerto.
Todos los hombres actuaron rápido, sabían que no tenían tiempo para construir ningún tipo de refugio, por lo que corrieron hacia una pequeña cueva y encendieron una fogata un poco cerca de la entrada. Rápidamente comenzaron a vestir al niño con lo que pudieron, mientras se escondían de la fría noche en esa pequeña cueva. Sin embargo, el antiguo samurái no tenía idea de qué hacer, no podían simplemente dejar al niño en las montañas, ya que no estaban dispuestos a dejar morir a un bebé. Pero tampoco podían regresar a una ciudad y darlo en adopción correctamente, ya que ahora eran hombres buscados, y serían perseguidos donde quiera que fueran. Al final, el grupo de hombres decidió quedarse con el niño. Sabían que iba a ser difícil, sabían que esta decisión podría causar muchos problemas, pero sabían que, al final del día, estaban tomando la decisión correcta. El simple hecho de escuchar la risa satisfecha del niño los llenó de más calidez que la fogata que acababan de hacer. Y así, sus mentes estaban listas. Iban a criar a ese niño para que se convirtiera en un gran hombre. Y, para Joesp, era la primera vez en su vida que recibía ayuda de otros. Y no era de los desagradecidos, no iba a desaprovechar la oportunidad de vivir que acababa de recibir. Tal vez esta vida pueda cambiarla, tal vez no tenga que pasar toda mi vida huyendo. Con ese pensamiento, dejó que su pequeño cuerpo descansara, mientras los antiguos samuráis a su alrededor hacían lo mejor que podían para mantener el fuego y mantenerlo caliente. Así comenzó su nueva vida en las montañas. Puff Joseph. Los años pasaron volando a medida que crecía. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no estoy exactamente en una época moderna. Las personas que me salvaron son todos samuráis, desertores para ser exactos. Al principio, no estaba seguro de dónde estoy exactamente. Pero después de escuchar algunas conversaciones, escuché nombres como Shinobi y Kage. Me recordó a una caricatura japonesa que solía ver cuando estaba en el orfanato. Sobre un niño que soñaba con convertirse en el Hokage. Al principio, pensé que era absurdo, pero eso explicaría la energía que puedo sentir en mi cuerpo y a mi alrededor. No sé cómo, pero renací en este mundo. No sé dónde exactamente, pero ciertamente no es en ninguna ciudad importante. Los shinobi tampoco son comunes en estas partes. Por lo que pude recoger, el ejército de este país solo consiste en samurái. Ahora, afortunadamente, puedo hablar japonés perfectamente, aprendí las palabras que no conocía durante los años. Mis benefactores también hicieron todo lo posible para enseñarme a hablar. Fue bastante torpe, pero lo intentaron de todos modos, y al final me ayudó. Al final, incluso recibí un nombre. Decidieron llamarme Kyoshiken, que literalmente se traduciría como Silent Blade. Creo que de ahora en adelante usaré ese nombre, puramente por respeto a mis salvadores. Se inspiraron en el hecho de que en realidad no lloré en absoluto cuando era niño, ni siquiera cuando me moría de hambre durante varios días. Ese caso fue bastante común, aunque mis benefactores hicieron lo mejor que pudieron, no fue tan fácil para ellos. Sin embargo, no los culpo en absoluto, fueron los que me dieron una segunda oportunidad en la vida. No sé dónde hubiera terminado si muriera de nuevo, tal vez me hubiera ido al infierno como me lo merezco. Estos hombres, aunque no son ángeles inocentes, dieron lo mejor de sí para protegerme y preservar mi vida. Quizás ellos también están, de alguna manera, tratando de arrepentirse de sus pecados a través de mí. De todos modos, los 10 samuráis desertores que me adoptaron pasaron por muchas dificultades. 4 de ellos fallecieron en estos 5 años agotadores. El primero en fallecer, y alguien cuyo nombre supe más tarde, fue Nakada Isamu. Falleció porque me envolvió en su ropa de invierno. Un resfriado de todas las cosas lo atrapó, cualquier medicamento que tenían, lo usaron todo en mí. El calor del fuego no fue suficiente para curar su dolencia. No podían permitirse el lujo de ir a un asentamiento, ya que serían perseguidos y asesinados. Al final, Isamu les dijo que se callaran y lo dejaran morir. Por lo que dijeron los demás, el hombre salió con una sonrisa. Los otros 3 eran hermanos. Solo pasaron por Ryo, Juro y Ken. Fallecieron en rápida sucesión, ya que un grupo de samuráis había logrado encontrar nuestro escondite. Como mis salvadores eran desertores, simplemente fueron tratados como criminales. Los 3 hermanos fueron los que detuvieron a los samuráis, mientras que el resto de nosotros huimos. Bueno, todavía era un bebé, así que me llevaron. El hecho de que tuvieran que morir me hizo enojar bastante, pero simplemente no había nada que pudiera hacer como un bebé. Ahora, he crecido bastante.
Mido alrededor de 1 metro, 3,2 pies, de altura, y he estado haciendo todo lo posible para entrenar mi cuerpo desde que podía caminar. Bueno, tanto como uno puede entrenar como un bebé. Lo cual no es mucho, pero al menos gané algo de coordinación más rápido a medida que me acostumbraba a mi cuerpo. Como lo describió Daisuke, el líder del grupo de desertores que me acogió, mi apariencia es extremadamente extraña. Incluso discordante, algunas personas estarían aterrorizadas si no estuvieran preparadas para verlo. Tengo el pelo negro largo y puntiagudo, aunque esa no es la parte que da miedo, obviamente. La cosa es que no es que yo sea ciego. De hecho, me falta la mitad superior de la cara por completo. Cualquier cosa sobre mi boca se ha ido, solo aparece como remolinos de carne aparentemente. Uno de los samuráis que tenía algún conocimiento en medicina trató de ver si mis ojos estaban cubiertos por parches de piel. Un defecto de nacimiento que era posible, y esperaban poder ayudarme si ese fuera el caso. Pero solo terminó descubriendo que mi cráneo ni siquiera tiene cuencas para los ojos. Lo que me hace sentir un poco extraño. ¿A cuánta radiación estuvo expuesta mi madre en este mundo para que yo terminara así? Bueno, fue suficiente para freír su cerebro y destruir cualquier sentido de la moral que pudiera haber tenido. Sin embargo, no dejé que eso me desanimara. Incluso sin vista, mis otros sentidos parecen poder compensar eso. Oler, oír, incluso sentir vibraciones a través de la tierra, aunque no puedo ver, y nunca podré ver, puedo usar mis sentidos mejorados para compensar eso. Tomó años reales de entrenamiento y aclimatación, pero ahora puedo sentir cuando hay gente cerca. Es extraño, pero es probable que se deba a esta extraña energía dentro de mí. Pensé que era chakra, ya que eso era lo que recordaba haber usado en el programa, pero no era tan simple como eso. El doctor pudo confirmar que mis redes de chakras son diferentes a las habituales, pero no pudo decirme mucho más que eso. Aparentemente, necesitaríamos un diagnóstico de un ninja médico mucho más hábil para poder saber qué está pasando realmente con mi cuerpo. Pero, incluso sin eso, puedo sentir lo que hay dentro de mi cuerpo. Después de sentir un poco más, parece que hay dos energías diferentes siempre presentes en mi cuerpo. Supongo que uno de ellos es chakra, pero ¿qué se supone que es el otro? Nunca presté mucha atención a las cosas importantes cuando vi ese programa. Yo era solo un niño pequeño, y solo miraba un poco, apenas recordaba los nombres de los personajes principales. Aunque eso ya no importa. Casi puedo ignorar ese programa, por ahora, puedo concentrarme en sobrevivir primero y preocuparme por todo lo demás después. Ahora, he alcanzado la edad suficiente para comenzar a entrenar mi cuerpo. Todavía tengo algo de grasa de bebé, pero puedo comenzar a desarrollar algo de fuerza. Actualmente, estamos sentados en una cabaña de madera, construida en medio del espeso bosque. Daisuke y Koji son las únicas dos personas presentes por ahora, los demás están cazando. No será fácil convencer a ninguno de ellos para que me entrene, pero necesito tratar de persuadirlos. Daisuke, pude sentir que el líder giraba su cabeza hacia mí con sorpresa, supongo que no hablo mucho. ¿Qué pasa, Ken? Preguntó mientras palmeaba la nieve de su regazo. Él acaba de venir de afuera, todavía estamos en una tierra que parece tener un invierno eterno. Quiero volverme fuerte, hice todo lo posible para sonar lo más serio posible, pero eso es extremadamente difícil de hacer con la voz de un niño. Realmente no puedo sentir la expresión de Daisuke, pero supongo que se vería un poco confundido en este momento. No sé si es una buena idea, de todos modos, ¿de dónde salió esto? Preguntó, la confusión en su tono es bastante evidente, también puedo sentir el cambio en los latidos de su corazón, lo que indica que está un poco en pánico. Supongo que tiene sentido, todavía estoy ciego y probablemente no quieran que pelee en el futuro. Enseñarme a pelear, sería como ponerme en peligro para ellos, al menos a primera vista. Daisuke, algún día creceré. Y en este mundo, para personas como nosotros, vivir en paz no es una opción, necesito tu ayuda. Por favor. Dije, inclinándome cabeza en su dirección general. Nunca he estado en contra de hacer cosas como esta. El orgullo nunca ha significado nada para mí de todos modos. También soy un niño ahora, no hay vergüenza en inclinarse ante alguien que se encargó de criarme después de que me abandonaron y me dieron por muerta. Podía escuchar la respiración de Daisuke volverse un poco más lenta, supongo que necesita unos segundos para pensarlo.
Puede ser un poco extraño escuchar este tipo de conversación de un niño de 5 años, pero no me han educado exactamente para pensar como un niño normal. Me criaron enseñándome que el mundo no es un lugar amable, preparándome para lo peor. Supongo que simplemente no pensó que pediría que me entrenaran tan pronto. Para ser justos, lo intentaron al principio. Para criarme como un niño normal. Pero las muertes de Ryo, Juro y Ken les hicieron darse cuenta de que la inocencia solo haría que me mataran en el futuro, especialmente con mi constitución. Aún así, entiendo por qué está durando tanto. No ser criado como un niño ingenuo y aprender a pelear son dos cosas diferentes. Muy bien, terminó diciendo Daisuke, obteniendo una mirada extraña de Koji. No puedo decir exactamente, pero pude sentir a Koji girando su cabeza hacia él, así que solo asumo aquí. Comenzamos mañana. Te enseñaré lo mejor que pueda. Podía sentirlo asintiendo con la cabeza hacia Koji. Solo así, ahora tengo un compañero de entrenamiento. Narración POF. Daisuke no sabía muy bien qué hacer con el niño que habían estado criando. Durante los 5 años que el niño había estado vivo, Daisuke nunca lo había visto llorar, además de la vez que lo encontraron en la nieve. Pasaron tantos meses haciendo todo lo posible por cuidar al niño, era extraño lo fácil que se encariñaban con él, pero también tenía sentido. Kyoshi-ken, el niño pequeño, era parte de su grupo. Se convirtió en uno en el momento en que decidieron recogerlo. Actualmente, no les quedaba nada en el mundo, no quedaba nadie aparte del otro. Ese niño, al igual que ellos, no tenía a dónde ir, nadie a quien recurrir. Sin ellos, el niño no habría sido más que otro cadáver en descomposición lenta en el desierto invernal. Daisuke había pasado muchas noches pensando en lo que hubiera pasado si no hubieran salvado a Kyoshi. ¿Tendrían siquiera la motivación para sobrevivir tanto tiempo como lo hicieron? Al principio, todos estaban derrotados por la perspectiva de que nunca volverían a ver a sus seres queridos. Daisuke también fue uno de esos ejemplos. Si regresaban, serían ejecutados. Lo más probable es que sus familias se desvincularan de ellos para evitar el castigo, por lo que regresar podría incluso ponerlos en peligro también. Entonces, todo lo que tenían ahora eran los lazos que construyeron entre ellos. Actualmente, Daisuke estaba parado en medio de un claro con un palo, enseñándole a un pequeño Kyoshi una postura adecuada. Sorprendentemente, Ken parecía ser al menos un poco natural cuando se trataba de sostener una espada, al menos para Daisuke. Para Ken, se estaba acostumbrando a sostener una espada de nuevo. No era su primera vez. No era un maestro, pero tampoco era exactamente un novato. No había sido exactamente oponentes que peleaban con espadas en su vida pasada, pero estaba algo familiarizado con las ejecuciones y había usado espadas pequeñas constantemente a lo largo de su carrera. Pero nunca había tenido un maestro adecuado, todo lo que sabía lo descubrió a través de prueba y error. Ahora tenía a Daisuke, dando una apariencia de equilibrio a un estilo que de otro modo solo se convertiría en salvaje y sanguinario. Daisuke estaba genuinamente sorprendido, aunque Ken tenía un cuerpo débil, parecía ser un aprendiz extremadamente rápido. Su falta de visión tampoco parecía molestarle, ya que cortó las hojas que caían con una precisión espantosa. Lo único que faltaba actualmente era la velocidad. Sin embargo, no había forma de que un niño pequeño mostrara una velocidad lo suficientemente impresionante como para dejar a Daisuke asombrado. La espada actual de Ken se movía a una velocidad que Daisuke podía rastrear con su mirada entrenada, pero también parecía zumbar un poco en el viento. Cuanto más tiempo pasaba, más rápido parecía ir Ken y más hojas parecía poder golpear con su palo de madera. Este entrenamiento se prolongó durante unos meses, los otros samuráis también notaron lo decidido que estaba Ken. Así que todos le impartieron partes de sus respectivos estilos. No existían estilos secretos entre ellos, todos eran familia y lo que tenían lo compartían. El entrenamiento con la espada luego pasó de Ken golpeando las hojas que caían, a Ken peleando con Daisuke o quienquiera que estuviera disponible. Los adultos obviamente estaban siendo fáciles con el niño ciego, al menos al principio. Pero cuando Ken cumplió 6 años, no tuvieron más remedio que bloquear sus golpes en serio. En este punto, era bastante obvio que Ken podía ver. Todos podían decir que su vista probablemente estaba relacionada con el chakra. Entonces también comenzaron a tratar de enseñarle cómo usarlo en las peleas. Le enseñaron algunos ejercicios de control de chakra, que Ken pudo completar perfectamente en un tiempo mínimo.
Controlar y sentir constantemente las energías dentro de él desde su nacimiento le había otorgado una gran ventaja cuando se trataba de controlar dichas energías. En este punto, los samuráis se dieron cuenta de que tenían un prodigio en sus manos. No tenían idea de cuán importantes eran los logros de sus hijos, ya que eran simplemente samuráis. Pero la mayoría de los niños de la edad de Ken apenas podían sentir su chakra, muy pocos podían controlarlo, y mucho menos perfectamente. Sin embargo, Ken no tenía de dónde aprender jutsu, simplemente aprendió las formas samurái. Y la habilidad principal de un samurái, y la más poderosa, era infundir chakra a sus espadas. Después de darse cuenta de que el niño pequeño ya podía controlar chakra casi a la perfección, Daisuke se apresuró a intentar enseñarle a Ken cómo realizar el flujo de chakra. No tenían forma de averiguar qué tipo de chakra tenía Ken, pero lo harían tan pronto como Ken lograra realizarlo correctamente. El flujo de chakra generalmente requería que uno supiera tales cosas, pero simplemente no tenían forma de obtener ese tipo de entrenamiento proporcionado en las montañas. Y, sin embargo, apostaron a que Ken era un prodigio, que el pequeño niño lograría forjar su propio camino. Y, el primer día que Ken cumplió 7 años, fue la primera vez que logró infundir chakra en su espada. Su pequeño canto destelló con un relámpago, y un abrigo azul parecía cubrir perfectamente el filo de la hoja. A partir de esto, Daisuke pudo decir que Ken tenía un atributo de rayo, eso era obvio, pero también tenía el atributo de viento, ese era un poco menos obvio, pero un ojo entrenado podría decirlo. Ken estaba emocionado cuando finalmente logró el estado de flujo de chakra, rápidamente corrió hacia el árbol más cercano, el tanto en su mano parecía estar completamente cubierto por una hoja de chakra. Con un solo golpe, Ken pudo cortar el árbol por la mitad al instante. La madera se cortó limpiamente, hasta el punto en que la madera se sintió suave en la palma de la mano cuando Ken la tocó. Fue en ese momento que Daisuke y los demás se dieron cuenta de que no tenían mucho más que enseñarle a Ken. Había aprendido todo demasiado rápido. 2 años fue todo lo que le tomó llegar a ese punto. Los hizo sentir un poco inadecuados, pero nunca habían sido especialmente poderosos, eran meros soldados, carne de cañón nacidos para morir y ser enterrados en masa. Al menos Ken había demostrado que su talento lo ponía por encima del resto. El samurái confiaba en que sería capaz de valerse por sí mismo en el futuro, pero aún pasaría algún tiempo antes de que el pequeño Ken desarrollara un interés en el mundo real. Hasta entonces, al menos el samurái podía estar tranquilo. Incluso si algunos de ellos estaban bastante molestos por el hecho de que Ken ya podía vencerlos en un combate. Narración POV. Ken estaba sentado en la sala común, su katana descansando sobre sus piernas mientras se sentaba con las piernas cruzadas. Los harapos que vestía estaban rasgados en muchos lugares, ahora que su cuerpo era un poco más grande, también le dieron piezas de armadura roja de samurái, que se puso debajo de sus andrajosos harapos. Ken se levantó lentamente, decidiendo sus actividades para el día y también comenzó a mirar un poco alrededor de su campamento. Después de caminar por el bosque, dibujó un mapa grande en el suelo cerca de la puerta principal del edificio principal de su escondite, usando sus sentidos para dibujar las huellas y aberturas que podía sentir a su alrededor. Daisuke notó que lo estaba haciendo bastante rápido. Ken. ¿De qué se trata todo esto? El samurái mayor estaba bastante confundido por la decisión de Ken de comenzar a dibujar al azar en el suelo. He mapeado nuestro entorno, solo lo estoy dibujando en la tierra por ahora, dijo Ken mientras continuaba arrastrando la empuñadura de su katana en el suelo mientras tarareaba en voz baja. Daisuke se detuvo un poco, parpadeando un par de veces mientras trataba de preguntarse por qué la única persona ciega en el grupo de repente estaba interesada en dibujar mapas. ¿Realmente hay una necesidad de esto? Quiero decir, es probable que nos mudemos en algún momento de todos modos. Daisuke puso los ojos en blanco un poco, sin dejar de mirar los dibujos en el suelo con un poco de interés. ¿Realmente vamos a encontrar un lugar mejor que este? No lo creo. Creo que es hora de que nos establezcamos en un lugar de forma permanente. Las patrullas no llegan tan lejos en las montañas de todos modos. Ken habló sin contenerse mucho. Actualmente estaban usando un santuario abandonado como base, sus paredes necesitaban reparación y le vendría bien un techo, pero Daisuke lo había convertido en su base temporal. Muchos estaban bastante emocionados por no dormir en tiendas de campaña de hojas y cabañas pequeñas por una vez.
Así que Ken decidió comenzar a planificar una forma de convertir el santuario en un hogar permanente para su grupo errante. Entiendo tu punto, pero Ken, realmente no podemos darnos el lujo de que nos atrapen. Incluso si no viajan tan lejos, podrían detectar las huellas de nuestro cazador, lo que eventualmente los llevará a nosotros. Las preocupaciones de Daisuke no eran exactamente infundadas, ya que eso había sucedido varias veces en el pasado, cada vez que se vieron obligados a huir. Hay formas de evitar la detección. Con un mapa, podemos comenzar a planificar rutas para que tomen nuestros cazadores, necesitamos establecer límites adecuados y, con un poco de suerte, no tendremos invasores en el corto plazo. Ken siguió escribiendo en el suelo hasta que se convirtió en una imagen clara, una que no podía ver pero que podía sentir. Daisuke estaba bastante sorprendido por el detalle en el mapa de Ken, parecía tener en cuenta cada grieta de la cordillera, era como si Ken hubiera estado viviendo allí toda su vida. Pero Daisuke sabía que tal cosa no era posible, solo habían encontrado el santuario hacía unas pocas semanas, por lo que toda la exploración se realizó en un período de tiempo bastante corto. Daisuke miró un poco al niño frente a él, quien ahora había girado su rostro sin mirar hacia él de una manera extraña. Ken esperó un poco la reacción de Daisuke, hasta que finalmente... Bien. No me pongas esos ojos. Ken sonrió un poco ante esa broma, sonriendo mientras sus afilados dientes brillaban a la luz del sol. Bromear sobre la situación de Ken era algo que solo Daisuke hacía, y Ken solo lo encontraba divertido, ya que sabía que no era de mal gusto ni con malas intenciones. Le daremos una oportunidad a esto, pero también debemos tener rutas de escape preparadas, por si acaso. Daisuke cedió al final, dándole una oportunidad a la idea de Ken. Lo primero que decidieron hacer los dos fue trazar algunos caminos para que los cazadores los llevaran de regreso al campamento. Los cazadores designados fueron Jurou, Isamu, Fumio y Arata. Todos ellos fueron entrenados bastante extensamente y conocían bien el bosque. Aún así, a veces era simplemente difícil ocultar sus huellas debido a diferentes circunstancias, como estar atrapados en tormentas o patrullas atacándolos. Ken y Daisuke se apresuraron a trazar diferentes territorios para cazar, y cada territorio de caza tenía al menos dos caminos de retirada diferentes en caso de emergencia. Donde el grupo de cazadores se dividió y condujo a los perseguidores a través de una serie planificada de trampas y escollos que tendrían que preparar de antemano. El grupo de cazadores eventualmente se reuniría de nuevo, después de lo cual debían dar vueltas alrededor del lugar por un rato, antes de dirigirse directamente a una base de señuelo planificada previamente, que también necesitaban construir. Después de eso, debían ir al santuario, el hogar real. Ken ya había planeado construir algunas bases de señuelos diferentes en toda la montaña. Este plan seguramente haría que la caza fuera un poco más laboriosa, pero eran un grupo de ex-samuráis, sabían cómo lidiar con tareas complicadas. Todos ellos necesitaban coordenadas exactas en todo momento, por lo que Daisuke planeó darles a cada uno una copia de ese mapa para que lo guardaran. El plan en sí requeriría mucho trabajo de construcción y colocación de trampas, pero afortunadamente no eran un grupo de vagos. Ken también había comenzado a planificar la reparación del antiguo santuario en un lugar más habitable. Cuando los cazadores regresaron a la base esa noche, Daisuke ya había logrado dibujar los mapas para sus nuevas rutas de caza. Pero su trabajo estaba lejos de terminar, los cazadores parecían bastante emocionados ante la perspectiva de tener un hogar permanente, por lo que rápidamente se pusieron a trabajar diseñando diferentes trampas y afilando palos. Ken también se fue a construir un campamento de señuelo. En este punto, era lo suficientemente grande / fuerte como para que los samuráis en su mayoría lo dejaran hacer lo que quisieran. Y así, su grupo ahora tenía mucho trabajo por hacer durante los siguientes meses. Pero esta vez estaban construyendo algo diferente. No es un refugio temporal del viento y la lluvia. No, finalmente estaban planeando construir una casa real. Algo que todos ellos, incluso Ken, habían estado anhelando durante mucho tiempo. Su sudor se derramó a medida que cambiaban las estaciones. De forma lenta pero segura, los caminos que tomaban durante días se llenaron de trampas, que conducían a docenas de bases de señuelos por toda la cordillera e incluso más allá. Era una red intrincada que se extendía el mayor tiempo posible. Y el santuario se convirtió en el corazón de todo. Todos ellos se reunían allí por la noche después de un duro día de trabajo y compartían más y más historias.
Ken les habló de sus viajes por los bosques, de cómo los pájaros a veces se posaban en su cabeza mientras meditaba en las ramas de los árboles. Daisuke les contó cómo una vez tuvo que descuartizar una manada de lobos mientras transportaba leña para una de las fortalezas en duelo. Jurou, el físicamente más fuerte del grupo, les contó cómo una vez se vio obligado a luchar contra un oso para proteger la carne que había cazado. Isamu y Fumio estuvieron mayoritariamente juntos en todo momento, la mayoría de sus historias consistían en sumergirse en patrullas y reírse como locos mientras perseguían a sus perseguidores en laberintos de trampas. Arata contó algunas historias de quedar atrapado en las redes que habían tendido. Siempre había sido el menos diestro entre ellos. Koji, el doctor, desafortunadamente, no tenía muchas historias interesantes, en realidad se las guardaba para sí mismo. Pero sonrió mucho cuando escuchó a todos los demás hablar tan abiertamente. Aparentemente, era suficiente para él solo escuchar. Era una de las personas que no salía mucho del santuario, solo recolectaba hierbas cerca de vez en cuando. Se encargaba de hacer medicinas y había reconstruido la mayor parte del santuario por sí mismo. También se encargaba de la mayor parte de la cocina. Sin embargo, todos limpiaban su propia mierda, todos eran hombres y nadie se divertía limpiando la ropa de otro hombre. Incluso Ken limpiaba su propia ropa, ya que el samurái quería que creciera para ser responsable. Así, con su sangre, sudor y lágrimas, finalmente habían construido un hogar. Un lugar donde pudieran regresar y descansar. Ken estaba satisfecho, finalmente tenía un lugar que podía llamar suyo, con personas que se preocupaban por él y a las que podía llamar familia. Pero el mundo en el que estaba no era pacífico, me pregunto cuánto duraría su felicidad.